Bien, es una introducción al cómputo forense. ¿Qué es el cómputo forense? Podemos explicarlo de una manera breve como todo un conjunto de ciencias, desde preservar la información, identificarla, para encontrar evidencia digital. En cualquier caso, cuando se necesita esclarecer un tema, necesitamos que tener las pruebas para poder acreditar si algo pasó o no. En una computadora, todo lo que ha sucedido, pues obviamente genera logs. En el caso de que existiera una intrusión telemática, existen ciertas formas de poderlo comprobar, a qué hora se hizo, desde qué computadora se hizo, y posiblemente ya con investigaciones más avanzadas, y ahora que se puede incluir mucho en las investigaciones, podemos llegar a un nivel de detalle más intenso, al saber quizá el usuario y password de una persona, poder entrar a ese correo y ver directamente lo que esa persona ha estado haciendo. ¿Qué es la evidencia? Pues prácticamente como el rastro o registro que queda de algún acto en el sistema. Este actúa a veces con el fin de alterar la, vamos a llamar, verdad sobre los datos que hay en el sistema. Es como si tú quisieras estar falseando la información. La evidencia prácticamente sería lo contrario. Es como nosotros tratar de llegar a la computadora, verla en su estado original, pero poder ver cómo se encontraba antes. Tratar de simular que esta estaba prendida, qué estaban realizando los usuarios, a qué hora, viajar como en la línea de tiempo hacia atrás con el fin de poder encontrar algunos datos interesantes. ¿Qué valor tiene la evidencia en una investigación? Pues mucha. No podemos llegar con una persona y levantarle falsos o acusarlos de cosas que no han realizado. Prácticamente la evidencia en una investigación debería de ser uno de los objetivos, si no el más alto, desde mi punto de vista, uno de los 5 más, vamos a llamarle como características más importantes. Es, pues estás haciendo una investigación, pero ¿qué evidencia tienes de que eso es real? No, es que todo pues realmente me lo han dicho por puras entrevistas, pero no he constatado ningún dato o no he verificado que los correos sean ciertos, que existan ciertas fotografías que estén ligadas a las personas o a mis objetivos de investigación. Pues no estás recolectando la evidencia suficiente para poder fundamentar tu investigación. ¿Los criminales usan computadoras e internet? La respuesta es más que obvia, pero sí, eso es porque algunas personas piensan que es como estos seres ahí andan ahí en las cloacas o andan ahí en las alcantarillas. Pues obviamente no. Como tú y como yo tienen computadoras. De hecho, pues cuando arrestan a estos grupos, me ha tocado ver muchas detenciones, siempre les quitan no solamente una, dos, tres computadoras, varios celulares, es decir, ya todos hacemos mucho uso de los recursos electrónicos, y pues también las personas involucradas en el crimen pues van a usar las computadoras y el internet. ¿Qué se almacena en una computadora? Pues prácticamente todo, tu vida digital. Tú bien lo sabes que tienes por ahí fotos, tienes videos, tienes también documentos de la empresa. Si es que eres alumno de alguna universidad, posiblemente también tengas alguna de tus investigaciones o apuntes que tienes de tus materias o tus profesores. Entonces, pues almacena todo lo que hacemos. Cuando esta herramienta nosotros no la aprendemos a usar con un enfoque de ciberseguridad y la vamos llevando a niveles más altos, que es nuestro trabajo corporativo y así, pues obviamente la información va a ser más crítica o más importante, pero no le hemos dado a veces la protección adecuada. Entonces, ¿qué se almacena? Pues tu vida digital. El cómputo forense trabaja con preservar, identificar, extraer y documentar la evidencia computacional. De igual manera, se puede definir como una autopsia del disco duro de una computadora. Así como cuando vas a la morgue y que se ve en ciertas películas de CSI que dicen, a ver, ¿y cómo murió esta persona? Aquí le noto que tiene
alguien le estaba apretando la garganta y lo asfixió. Obviamente a veces no se ocupa ser un genio para definir muchas cosas, pero sí se entiende que ya los doctores forenses o ciertos investigadores en todo ese tipo de cosas tienen mucho ojo, llevan su lupa, tienen forma de ver si fueron falseadas algunas heridas, si tienen dudas pueden escalar, pedir muestras de laboratorio, por ejemplo, para toxicología, ver si no estaba esta persona envenenada o algo así. Entonces, lo mismo en el caso de nosotros, pero haciéndolo de manera digital. A un celular que ya se le borró información importante, podrías regresar conversaciones, regresar fotos, regresar videos incluso a la vida, y pues esta evidencia servir en un evento legal, en una corte como tal, como algo fundamentado y totalmente, eh, vamos a llamarle confiable para determinar si una persona es culpable o no. El correo electrónico fue una de las primeras cosas que empezó a ser notable en esto de las investigaciones. Eh, en Estados Unidos había ciertas disputas o demás y pues un correo electrónico era muestra suficiente de que te había llegado algo o que tú habías hecho llegar ciertas cosas. Bien, hardware que podemos utilizar para este propósito están desde esas maquinotas que vemos ahí, que tiene obviamente todos los puertos. Ahí hice una analogía, ese es el costo total de esa computadora. Ya hoy en día podríamos hacer estaciones de trabajo igual de poderosas, quizá con la mitad de presupuesto. Eso solamente por tener como una línea de marca, son hardware que tú ya agarras, lo corres, trae hasta cierto software de imaging para poder hacer el clonado de los discos, si es que ocupa hacer una recuperación rápida o volcar toda la información de varios terabytes en una NAS o una SAN, ahí tienes todo para conectar rápidamente distintos discos. Los bus de datos que tiene para obviamente no perder información son de alta capacidad. Aquí no te dice qué tipo de software trae, que es el Drive Spy, trae uno para Image, PWY para hacer un borrado totalmente seguro con grado militar y uno específico para la parte de particiones, incluso de encriptado de las mismas. La que sigue, de UltraBay, es un integrador más pequeño. Esto era más para que tú tuvieras como que tu computadora tradicional. Ya ven que tienen ciertas bahías o ciertos módulos que tú puedes como que quitar para adaptarle cosas. Entonces nada más, en mi caso, las dos que tengo aquí tienen esas tapaderas o esos módulos para poder hacer una adaptación. Ahí entraría esta tapa y luego se conecta por la parte de atrás, pero te queda totalmente fija en el gabinete. Entonces también una muy buena forma de poder ir extendiendo tu computadora para que haga cosas forenses. Estos como carcasas, como la que se ve ahí, amarilla, también muy importantes. En realidad no son más que carcasas de grado militar, pero es porque tú ahí vas a llevar los discos duros. No puede estar propenso ni al polvo, ni a la humedad, ni nada de ello. Entonces necesitas todo ese tipo de seguridad. Y si vas a estar en movimiento, o sea, un examinador forense que vaya haciendo peritajes de un lugar a otro, pues también ocupas estas maletas, se te llegan a caer o algo, los discos duros no sufren una ruptura de información más relevante o algún otro daño físico que todavía haga más difícil la recuperación de información. Bien, en las imágenes que se muestran también abajo hay un acelerador de hardware que es un craqueador mágico. Este tipo de software no muchas personas lo conocen, sirven para poder hacer brute forcing. Entonces los examinadores forenses los tienen ahí por si me llega quizá un celular o algo del cual yo no tengo el password y necesito romper esa contraseña. Utilizo este tipo de dispositivos que van a intentar miles de contraseñas por segundo y ahora sí craqueo de volada. Y pues por ahí puse una que dice cables tutti frutti, porque pues sí hay que tener todos los adaptadores para todas las memorias, que si es ATA, que si es IDE. En el mundo del cómputo forense no existe eso de que ya se está obsoleta esa entrada, necesitas poder
conectar cualquier tipo de dispositivo para poderle extraer la información. Bien, y aquí está este que se llama TAX 1441. El costo aproximadamente tú lo podrías hacer con una computadora muy potente, pero pues no lo recomiendo, entonces sí tendrías que gastar esta cantidad aproximada de 45,000 pesos. Y vean aquí la diferencia que tiene el craqueado. El rendimiento es esta barrita que se ve como color cremita o amarilla, es el rendimiento del aparato o del hardware. Y lo que haría pues tu computadora es el rendimiento rojo, la barrita como un poco más rosa. Lo que haría una computadora ya viejita o una computadora de un cibercafé, por ejemplo, ya de mucho uso desgastado y que generalmente tienen equipo obsoleto o medio viejo, por ejemplo una Pentium 4 a 3.8 GHz, es lo que se ve ya ahí como un poquito más moradito. El primer rendimiento. Entonces, vamos a ser más específicos. Es por eso que se puede ver muy bien la barrita. Si tuvieras que craquear un archivo comprimido .zip, ya ves que a eso les puedes poner tu contraseña, ¿no? Para que no vean tus archivos compartidos o comprimidos y se los mandas a otra persona. Si alguien lo intercepta y intenta romper esa contraseña, con ese tipo de equipos va a poder hacer casi 65,000 intentos por segundo. Passwords por segundo, así como tal, cerca de 65,000. Y tú no podrías más que hacer como unos 500 o 600 passwords por segundo contra los 65,000 que puede hacer él con ese tipo de equipo. Entonces sí, obviamente funcionan. Para vender este tipo de hardware, deja tú de que estén costosos. Algunos proveedores no van a vendérselo a cualquier mortal. Necesitas como una línea de proveedor o que sepan que te dedicas a esto de una forma ética, porque si no sería bastante lamentable. Incluso a los que vivimos fuera de Estados Unidos, una también pequeña excepción, es que hay muchas políticas de lo que es exportación de criptografía. Entonces, este tipo de equipos a veces no los suelen vender fuera de Estados Unidos para que no vayan a andar ahí de hackers fuera del país. Más hardware es como este, muy interesante porque es un pequeño aditamento, previene que se escriba información en el disco duro y asegura la integridad de la información. Famoso Hardware Write Blocker. Y ahora pues cada vez son más pequeñitos, es en la marca Tableau, todavía siguen siendo excelentes. Si tienes alguno de estos, pues totalmente funcional, no ocuparías andarte comprando otro. Y lo que hacen es inhibir que se pueda escribir en el disco duro. Es como si le pusieras una protección o lo pusieras en modo forzoso de solo lectura y no se puede hacer nada que tenga que ver con escribirlo. A nivel técnico, ¿qué es lo que se hace? Se usa la interrupción 0x13 para el disco duro. Las aplicaciones cuando quieren acceder al disco duro mandan a la interrupción 0x13. Eso es porque está en hexadecimal. Luego este comando llega a la BIOS y ejecuta la rutina relacionada al 0x13, pero este está haciendo como una interrupción cada que ve esa llamada en hexadecimal. Luego el dispositivo realiza la operación y regresa el resultado a la BIOS. Y por último la aplicación. Con software se puede hacer lo mismo, pero es un poquito menos eficiente. ¿Por qué? Porque puede tener algún descuido del usuario. No es porque no funcione. También soy muy claro en esto. Y más cuando ya estoy dando los cursos de una manera más dedicada, en el que, bueno, el Surugi Linux que utilizamos para el curso, bien te funciona como un bloqueador de escritura si lo usas de la forma adecuada que ahí se recomienda. De igual manera se ejecuta la herramienta, detecta la interrupción 0x13 y la sustituye por una nueva. Cuando detecta la 0x13, regresa la respuesta a la BIOS y no pasa ningún comando a lo que viene siendo el input-output system, sino solamente respuesta a la aplicación. Dependiendo de la configuración del software write blocker, se puede basar su éxito o su falla. Bien, diferentes aplicaciones de los forensicos, análisis de la red, análisis de los logs, path tracing, análisis de la media, disk imaging, famoso MAC análisis, de modificar, accesar y crear.
análisis de contenido, análisis del espacio libre, esteganografía, análisis de código, ingeniería inversa, revisión de malware, revisión de exploits. Y bien, un detalle interesante, los datos son de máximo cuidado, algunos errores comunes es apagar la máquina cuando se llega a una examinación forense, ya que es tu laboratorio, debes de preservar la información, puedes perder tablas y cosas muy importantes como el caché de ARP, stats del kernel, archivos temporales, la memoria RAM en general, que es como todo el estado que tiene la computadora, sería bueno como congelarla y también descargar la memoria RAM en lugar de llegar a apagar la computadora. Tener en cuenta que podemos alterar las cosas o que podemos crear ciertos conflictos, entonces tratarlo como quien dice con guantes, pero no solamente guantes físicos para no dejar huellas, sino guantes digitales. Y en algunos casos incluso aplica esto de los guantes físicos, si es que pues esa computadora es de alguna persona que perdió la vida o algo así, y tú le haces la examinación forense, también deberías hacer todo ese tipo de cuidados. ¿Qué es lo que puede pasar? Que podemos correr un script que afecte el arranque, que corra programas ocultos, que corra algún ransomware, algún backdoor, y luego resulta que el hacker ya lo borró todo remotamente, ¿no? Y perdimos toda la evidencia digital. Entonces, no ejecutar nada es importante. También que podríamos alterar una fecha de modificación. Y si lo que queremos es simplemente hacer una acreditación de que cierta persona accedió a algún archivo en cierto momento, nosotros ya estamos como volviendo a pasar por encima, ¿no? Es como si hubiéramos puesto el cemento y se quedaron ahí las huellas y nosotros volvemos a hacer fresco el cemento y a dejar otras huellas ahí. Entonces empezamos a complicar más la investigación. El hecho de ejecutar malware también, pues de todo tipo, es un riesgo. Software común que podemos utilizar, Norton Ghost, ya no muy utilizado, Encase, caro, poderoso y multiplataforma, ya en su versión 7, herramientas de Blackback Technologies, el ECOS, este me ha servido mucho a mí en las recuperaciones por ransomware, al igual que el Acronis Revive y las herramientas de Access Data. Y bueno, aquí también Linux tiene un objetivo muy práctico porque podemos utilizar la versión de Tsurugi Acquire para directamente bootearla, extraer la evidencia digital y luego analizarla con herramientas como Autopsy. Algunas capas que existen, está la capa del File System, donde están las particiones, una utilidad puede ser FSStat, para la parte del Content Layer, donde están los blockers, los clusters y los datos, está la utilidad de DCAT, para la parte de los metadatos, donde está la fecha, el tamaño, está ISTAT, ICAT y IFIND, y la parte de pues, los nombres de archivo o Human Layer, está FFind y FLS. Pues bien, espero le haya sido de mucha utilidad la información. El cómputo forense es un área muy intensa, hay muchos campos de utilidad, no solamente es el análisis por mortem o el hecho de que estés viendo cómo hackearon a una empresa o cómo le produjeron el daño. La recuperación de datos es una, respuesta a incidentes computacionales, poder trabajar en algún CERT, ser de ayuda para alguna policía cibernética o investigación digital. Entonces, es mucho el campo de acción que puede desarrollar mediante el cómputo forense. Muchas gracias y nos vemos en otro webcast.